¿Qué pasaría si una pequeña estructura dentro de tu cerebro no solo regulara tu sueño, sino que también influyera en cómo percibes la realidad? La ciencia ya la describe como una glándula encargada de los ciclos del sueño, pero a lo largo de la historia su significado ha sido interpretado de formas muy distintas. Durante siglos ha estado rodeada de misterio, simbolismos y debate. En el antiguo Egipto aparece representada de forma simbólica en jeroglíficos. En la tradición hindú se asocia con el llamado tercer ojo. Y con el tiempo, incluso símbolos modernos como el ojo de la providencia han sido vinculados por algunos investigadores con esta misma idea. El filósofo René Descartes llegó a describirla como el posible asiento del alma. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Estamos ante un simple órgano biológico o ante algo que aún no comprendemos del todo? Y lo interesante es esto. Mientras la ciencia moderna la estudia como reguladora del sueño, otras interpretaciones han relacionado sus funciones con algo más amplio: la atención, la claridad mental y la percepción interna. Pero para entender el porqué, primero tenemos que viajar al origen. En el centro del cerebro existe una estructura diminuta del tamaño de un grano de arroz, en forma de piña de pino, llamada glándula pineal. Durante mucho tiempo fue uno de los órganos menos comprendidos por la ciencia. Está situada entre ambos hemisferios cerebrales, profundamente protegida. Hoy sabemos que produce melatonina, una hormona esencial para regular los ciclos del sueño y la vigilia. Pero esta explicación no elimina el misterio, porque la glándula pineal posee características únicas. Algunas de sus células muestran sensibilidad a la luz indirecta, lo que ha llevado a investigadores a compararla con estructuras visuales primitivas. Por eso, en algunos textos se la ha llamado el tercer ojo, no en sentido místico literal, sino como una metáfora biológica. Sin luz adecuada, el sueño se altera. Sin sueño adecuado, la mente pierde eficiencia. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué tanto del rendimiento humano depende realmente de algo tan básico como la luz, el descanso y los ritmos biológicos? Dentro de esos procesos biológicos, hay un fenómeno que ha llamado especialmente la atención. Existe una idea muy difundida, que la glándula pineal se calcifica, y esto en parte tiene base científica. Estudios de neuroimagen han observado depósitos de calcio en esta estructura con el paso del tiempo. Sin embargo, la ciencia no ha demostrado que esto esté causado por factores como alimentos específicos o agua con calcio, como a veces se afirma en internet. El fenómeno parece estar más relacionado con el envejecimiento y otros procesos biológicos aún no completamente entendidos. Lo importante aquí no es el mito, sino el efecto. Una glándula pineal menos funcional puede estar asociada a alteraciones en la producción de la melatonina, y eso afecta directamente el sueño, y el sueño afecta absolutamente todo: memoria, creatividad, decisiones, emociones y aprendizaje. En otras palabras, no necesitas teorías esotéricas para entender esto. Una mente que descansa mejor, piensa mejor, y una mente que piensa mejor, toma mejores decisiones. Pero esta idea no se queda solo en la teoría. Ray Dalio, fundador del hedge fund más grande del mundo, ha afirmado públicamente que la meditación trascendental ha sido una de las herramientas más importantes de su vida. Según él, incluso más valiosa que su educación formal. Y no es el único. Empresarios, artistas, atletas y líderes de alto rendimiento reportan algo común: mayor claridad mental, menos ruido interno y mejor capacidad de decisión. La neurociencia moderna ofrece una explicación. La meditación reduce la actividad relacionada con el estrés,
mejora la atención y fortalece redes neuronales asociadas a la toma de decisiones, lo que algunas tradiciones espirituales llaman elevar la conciencia. La ciencia podría describirlo como optimizar la función cerebral. Dos lenguajes distintos, posiblemente describiendo el mismo fenómeno. Pero esta relación entre mente y rendimiento no solo se observa en casos individuales. Cuando se amplía la perspectiva, aparece un patrón más amplio en la historia humana. Y aquí es donde esto se vuelve interesante, porque no todas las tradiciones humanas llegaron a estas ideas por casualidad. Algunas coinciden incluso en algo más profundo, que la mente humana tiene un potencial mucho mayor de lo que normalmente utilizamos. Pero hay otra posibilidad. Quizás el patrón no está en la glándula pineal, sino en nuestra necesidad de encontrar patrones donde no existen. La idea de un tercer ojo aparece en múltiples culturas. En el hinduismo, el chakra ajna representa la intuición y la percepción interna. En el budismo, se relaciona con el despertar de la conciencia. En el antiguo Egipto, algunos investigadores han comparado simbólicamente el ojo de Horus con estructuras relacionadas con la percepción en nuestro cerebro. Y en corrientes esotéricas modernas, la glándula pineal ha sido considerada como una posible puerta simbólica hacia estados elevados de la conciencia. Pero todas estas interpretaciones convergen en una idea central. La percepción humana no es externa, también es interna. Aquí entramos en terreno interpretativo. Autores dentro de corrientes esotéricas han interpretado algunos pasajes bíblicos como referencias simbólicas al tercer ojo. Pero no existe evidencia de que Jesús mencionara la glándula pineal directamente. Sin embargo, algunos autores esotéricos han propuesto interpretaciones simbólicas de ciertos pasajes. Uno de ellos es Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es uno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Autores como Miley Hall han sugerido que esto podría relacionarse simbólicamente con la idea del tercer ojo. Sin embargo, los estudios bíblicos tradicionales interpretan este pasaje como una enseñanza sobre pureza espiritual y un enfoque moral. Dos interpretaciones distintas, una literal y religiosa y otra simbólica y filosófica. Pero ambas apuntan a algo común. La calidad de tu percepción define la calidad de tu vida y por ende define tu éxito o fracaso. Otro pasaje analizado es el que afirma que el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta frase ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia. Algunas lecturas espirituales sugieren que la conexión con lo divino no depende de estructuras externas, sino internas. Jesús también utiliza la metáfora de su cuerpo como templo, sugiriendo transformación interna. Durante siglos, estas ideas fueron entendidas solo desde la religión, pero otros pensadores las interpretaron como referencia al potencial de la conciencia humana. Hoy, la neurociencia estudia algo similar bajo otro nombre: neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar, adaptarse y reorganizarse. Pero esta relación entre percepción y espiritualidad aparece también en otros textos bíblicos. Otro pasaje ampliamente debatido es el Evangelio de Juan 10:34, el cual afirma: ¿no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Teológicamente se interpreta dentro de su contexto histórico. Jesús cita del Antiguo Testamento el Salmo 82:6. Lo dice para defender su posición usando la misma Biblia de sus acusadores. Los líderes religiosos lo acusan de blasfemia porque él se presenta como hijo de Dios. Él intenta mostrar que su lenguaje no es blasfemo, según sus propias reglas. Otros autores lo ven como una referencia al potencial humano, al ser el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero
no lo miran como divinidad literal, sino como capacidad creativa, mental y transformadora. Una capacidad de imaginar, construir, innovar y cambiar la realidad personal. En Juan 14:12 se atribuye a Jesús la frase: "El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores". Durante siglos, esto ha generado debate. Algunos lo interpretan como una expansión espiritual, otros como una metáfora del crecimiento humano. Pero, en cualquier caso, la idea central permanece. El potencial humano no está cerrado, está en expansión. Tal vez, la verdadera pregunta no es si la glándula pineal es el tercer ojo, ni si las interpretaciones antiguas son correctas o no. La pregunta real es otra. ¿Por qué tantas culturas, religiones y disciplinas modernas coinciden en una misma idea? Que el ser humano posee un potencial mucho mayor del que utiliza normalmente. La ciencia lo llama neuroplasticidad, la espiritualidad lo llama el despertar, los empresarios lo llaman claridad mental, los meditadores lo llaman conciencia. Y quizás todos estén apuntando a lo mismo, hacia adentro, porque el mayor secreto del rendimiento y potencial humano podría no estar en el mundo exterior, sino en la forma en que aprendemos a observar nuestra propia mente. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo en ti no se quedó en la superficie. No todos siguen cuando una idea empieza a incomodar. La reflexión te obliga a verte distinto y a notar lo que antes pasaba desapercibido. La mayoría no llega aquí por falta de capacidad, sino de entendimiento. Y eso ya dice algo valioso de ti. Tal vez el mayor misterio no sea la glándula pineal, sino por qué seguimos creyendo que hay algo oculto dentro de nosotros que aún no hemos entendido. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que esto es ciencia mal interpretada o hay algo más profundo detrás de todo esto? Déjalo en los comentarios. Me interesa leer distintas perspectivas. Porque en este canal no vinimos a repetir lo que ya sabes. Venimos a abrir el ojo del entendimiento para ver cómo realmente funciona el dinero, la mente y el mundo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.